con tranquilidad sobre cada una de las partes o los objetos que integran el diseño. Entonces, quise hacer un poquito de hincapié en los farditos de paja, porque muchas veces estas cosas, las pinturas planas, son más sencillas de resolver y aparte, bueno, le venimos enseñando muchas cosas nosotros. Pero esto quizás les interese un poquito más. Fíjense lo que hago. En principio voy a trabajar con el pincel humedecido en glazing y voy a suponer que en mis fardos no existen, digamos, detalles menores. Es decir, yo lo voy a trabajar como si fueran cubos de pintura totalmente plana. Entonces, con el pincel humedecido en glazing, ¿qué hago? Descargo, fíjense, lo que serían las zonas de luz con color manteca. Luego voy avanzando, si es necesario, vuelven a humedecer, en este caso vuelven a humedecer el pincel con glazing. Fíjense que acá yo no di una base blanca, estoy dando ya una base donde estoy indicando el volumen. ¿Ven? Vuelvo nuevamente con un color un poquito más oscuro a medida que me voy alejando de la zona de luz y voy ingresando a la zona de sombra, de esta manera. Lo trabajo integrando con pinceladas cruzadas, ¿ven? En forma alternada. Entonces, me olvido de que tiene detalles menores. Trato de imaginarme que son cubos planos. Pero recuerden ustedes que yo lo que estoy haciendo es resaltando las zonas de luz y las zonas de sombra. En el caso del espantapájaros, lo que hice fue darle bases planas con el color que me correspondía. Bueno, fíjense, en un paso un poquito más avanzado, yo ahora sí voy a empezar a crear el volumen, pero con la textura que tiene el fardo. Entonces, en este caso, empiezo trabajando con este pincel de cerdas separadas, el pincel que es como un rastrillito, el rake. Bueno, lo humedezco bien con glazing, que es el retardador, y comienzo a trabajar nuevamente con los mismos colores en los mismos lugares. Y fíjense, lo que hago es hacer como si fueran pinceladas en todas las direcciones. Me escapo inclusive de los bordes. Luego sigo avanzando, en este caso, ven, con el color próximo y voy hasta la zona de sombra. Fíjense, cuando el pincel no hace el efecto de digamos, de rayitas, lo que ustedes deben ver es que el pincel no esté muy sobrecargado de pintura. Tiene que estar bien húmedo con la pintura a punto de tinta para que realmente logre el efecto. Luego, lo que voy a hacer es volver a insistir, o sea, vuelvo a hacer otra vez o repetir el paso, pero en este caso con el pincel liner. ¿Y por qué lo vuelvo a hacer? Porque el pincel rake lo que hace es rayar, pero en forma muy pareja. Y lo que yo necesito es tener pinceladas desparejas. Recuerden ustedes que lo que deben hacer es ir integrando, es decir, tienen que ir como entretejiendo los diferentes colores para realmente conseguir el efecto de volumen y de textura que tiene este fardito de paja. Bueno, en el caso del muñeco, lo que voy a hacer es con este mismo pincel angular con el que trabajé al principio, humedecido en glazing también, realzar las sombras. ¿De qué manera? Con flotados, simplemente con flotados, fíjense. Ahí ven cómo voy creando todos los detalles que tiene esta ropita. ¿Ven? Acá en el cuellito. Y hay un detalle que les quiero resaltar y es, fíjense, en el caso de los agujeros que tiene la ropa, desde donde se escapan, se dejan ver digamos, los pedacitos de las pajas que rellenan a este muñeco. Con color negro, ¿qué hago? Hago una media carga, con lo cual indico la hendidura y luego con el pincel liner y trabajando desde el tono más oscuro de los marrones que ustedes utilizaron para hacer los farditos hacia el tono más claro, ¿qué hago? Voy, fíjense, ahí, ¿ven? Voy marcando hasta llegar al tono de luz
voy marcando todas estas rajaduras e inclusive alrededor de las manitos, alrededor de las patitas. En el caso del pantalón lo puedo volver a hacer también. Fíjense, hago así, ¿ven? Y con el pincel liner lo que hago es ir marcando esas rajaduras que tiene la ropa que no dejan de darle mucha calidez a este trabajo. Fíjense, si ustedes van a mi trabajo terminado, no sé si lograrán captar la cámara, que en mi trabajo el diseño tiene un poquito más de brillo que lo que, digamos, que el resto de la madera. Yo utilicé un barniz totalmente satinado, pero totalmente incoloro. Entonces, y le di una mano. Entonces, con esa mano, ¿qué logré? Protegí la madera, pero en el caso del diseño quedó con un poquito más de brillo. ¿Por qué? Porque el acrílico actuó como un sellador. Entonces, al actuar como un sellador, directamente dejó un efecto con un poquito de brillo más intenso que en el resto de la madera, que absorbió totalmente el barniz. Bueno, espero que les haya gustado y que se animen a recuperar todas esas cosas que a uno les parece que bueno, que ya no sirven más. No, sirven y por mucho más tiempo. Ustedes tienen que ponerle toda la dedicación y el amor con el mismo que nosotros ponemos acá en Hágalo para hacer todas las cosas.